Claro, como en realidad ese ejercicio es artificial, esa datación del nacimiento es artificial. Los textos ilustrados, también podríamos hablar horas sobre eso, porque a mí me interesa mucho si les interesa. Los textos ilustrados encarnaron una primera versión de un discurso sobre la cuestión criminal en el nombre de la ciencia. Lo que pasa es que lo hicieron en el nombre de una ciencia que no era la ciencia que la matriz positivista definió como ciencia a partir de los años 1820 y 1830 en las manos de autores como Auguste Comte o Claude Henry de Saint-Simon. Digamos, pero hay una apelación a la ciencia que atraviesa buena parte de los textos ilustrados sobre la cuestión criminal. En algunos casos esa apelación a la ciencia es explícita. Por ejemplo, un autor que a mí me interesa mucho que es Jeremy Bentham. Jeremy Bentham, el famoso filósofo inglés, jurista inglés, no es muchas veces trabajado a la hora de analizar los discursos ilustrados sobre el derecho penal. De hecho, si yo les pregunto a ustedes qué escribió Bentham, muchos de ustedes van a decir el Panóptico, ¿no? 1791. ¿Por qué? Porque Michel Foucault transformó al texto del Panóptico en un texto crucial para interpretar la penalidad moderna y en general las sociedades modernas. Inventó la expresión panopticismo y todos por tanto conocemos a Bentham vía Foucault. Pero Bentham escribió mucho más sobre el delito y la pena que el Panóptico. No solo escribió mucho más, sino que escribió muchísimo. Ustedes saben, las obras completas de Bentham todavía no se terminaron de publicar. Se murió en 1825 y todavía hay un conjunto de locos delirantes que se dedican a publicar los textos de Bentham. Se llaman The Bentham Project en la University College of London. Si alguien tiene suerte y va a Londres un día y tiene muchas ganas de conocer algo de Bentham, puede incluso ir a conocerlo a Bentham, que Bentham está embalsamado en el centro de la biblioteca de Bentham Project, donde están no solo las obras completas editadas, sino el archivo de los manuscritos de Bentham. Todavía hay gente trabajando sobre ese archivo. El tipo escribía como loco frenético durante todos los días de su vida, horas y horas. Entonces hay textos sobre todo. Dentro de los textos que se publicaron ya en la vida de Bentham, Bentham escribió un libro llamado Introducción a los principios de moral y legislación en el año 1789. Es un libro anterior. Y pese a su título, una introducción a los principios de moral y legislación, era un texto que Bentham imaginaba como la justificación del proyecto de código penal para Inglaterra y Gales que él mismo había fabricado. Bentham en ese momento era partidario de codificar el derecho inglés, es decir, de transportar el proceso de la codificación que se estaba dando en Europa continental a la tradición del common law para destruir en realidad la tradición del common law. En ese texto, Bentham enuncia muchas veces sus argumentos en el nombre de lo que él llama la ciencia del hombre. Una ciencia del hombre un poco indiferenciada, pero que tiene características bastante parecidas a las que luego la matriz positivista va a articular como la ciencia del hombre. Bentham es un personaje importante para mi primer texto porque Florencio Varela es un benthamita. Florencio Varela forma parte de un grupo de intelectuales en Buenos Aires en la década del 20 que leen a Bentham, de intelectuales y políticos, y se enamoran de Bentham, se vuelven benthamitas. Esto lleva a que uno de ellos, que fue presidente de una república argentina que duró 1 año y medio, menos mal, porque si hubiera durado más se hubiera ido peor todavía de lo que lo fue, pero Bernardino Rivadavia era un personaje que se carteaba con Bentham. Está el epistolario de Bentham Rivadavia. Este grupo de benthamitas era un grupo más o menos grande dentro de la élite de Buenos Aires y estaba integrado entre otros por un profesor de la Universidad de Buenos Aires que es el primer profesor de Derecho Civil de esa universidad, que se llamaba Pedro Sommicheri. Bentham estudia con este profesor, que es el que lo introduce a las ideas de Bentham. Entonces leemos un texto que se llama Sistema de los delitos y de las penas. No se gastó mucho pensando el título, produce un poco el título vicariano, y es un texto que está plagado de ideas de Bentham y de Beccaria, ¿no? Los que conozcan algo del pensamiento penal de Bentham, Bentham se proclama ya en una introducción a los principios de moral y legislación de 1789
firme discípulo de Beccaria y hace todo un elogio del libro de Beccaria, que es muy importante como forma de legitimar su propia estructura argumentativa, aun cuando Bentham se va a separar de Beccaria muchísimas veces. Es un personaje que hace muchas cosas muy distintas a las de Beccaria, a pesar de que se proclama firme seguidor de sus ideas. Pero no viene el caso discutirlas en forma detallada. Un tópico fundamental en los escritos ilustrados, como muchos de ustedes saben, voy a ir más rápido. Voy a ser más breve, no voy a tratar de ir más rápido así. Es el tema de la pena de muerte. Todos ustedes saben que los pensadores ilustrados construyeron argumentaciones críticas sobre la persistencia de la pena de muerte, que muchos de ellos construyeron posiciones incluso radicales sobre la pena de muerte. No es el caso de Beccaria, quien no es una abolicionista radical de la pena de muerte, sino que reconoce la posibilidad de la persistencia de la pena de muerte para casos extraordinariamente graves en donde se pueda subvertir el orden de la nación, algo así como para el delincuente político. En el caso de Bentham, tenemos a un pensador que claramente es un antagonista de la pena de muerte en forma radical. ¿Por qué? Bueno, la gente que estudia Bentham todavía está discutiendo esto, ¿no? Digamos, y hay como un argumento que es el Bentham humanista, es un argumento que también se usa para pensar la posición crítica de Beccaria sobre la pena de muerte, que si bien no es una posición de abolicionismo radical, restringe el uso de la pena de muerte a un conjunto de casos muy excepcional. La idea de estos pensadores son humanistas que frente a las prácticas penales del antiguo régimen y su salvajismo y la utilización de la pena corporal, reivindican una utilización moderada del poder de castigar, que respete la dignidad de los hombres, y bueno, una de las maneras de respetar la dignidad de los hombres es no matarlos. Pero también hay otro argumento que es el argumento utilitarista, que no es un argumento humanista, tanto para pensar a Beccaria como para pensar a Bentham. Y en el caso de Bentham, eso es muy importante, Bentham pensaba que la pena de muerte era poco útil. ¿Por qué? Porque la utilidad de la pena en su orientación estaba fuertemente ligada a producir disuasión, a hacer que el resto de los ciudadanos que ven como alguien que ha cometido un delito es castigado no cometa delitos en el futuro. Y la pena de muerte era una pena muy dura que producía una impresión muy fuerte en la sensibilidad de los individuos, pero muy pasajera. Hay toda una serie de cosas interesantísimas en esta afirmación en la que estoy casi citando textualmente a Bentham, que era un pensador sensorialista, un pensador que estaba ligado a toda una tradición intelectual ilustrada muy interesante, que pensaba que los hombres nos movemos primero y antes que nada por los sentidos y las sensaciones en nuestros sentidos, que luego la razón interviene a posteriori. Entonces, lo que le pareciera que la pena de muerte iba a producir una sensación media muy fuerte, muy choqueante, pero pasajera. Entonces, como tal, iba a tener dificultades para disuadir a los individuos. Y de hecho, Bentham es uno de los primeros intelectuales en decir la pena de muerte no disuade. Miren lo que pasa. Hay mucha muerte hoy y hay mucho delito hoy. Si la pena de muerte disuadiría, tenemos mucha muerte como pena, tendría que haber menos delito. Un argumento cuasi sociológico que trata de vincular la pena al delito por la vía de la disuasión. Nuestro amigo Varela, 1827, en la Argentina, escribe: felizmente, lo cito, ¿no?, textualmente, felizmente los progresos de la filosofía acercan cada día más sus triunfos. Tarde o temprano lo conseguirán. ¿Y cuánto entonces habrá ganado la causa general de la humanidad? Ojalá ya hubiera llegado el día de gala para la humanidad en que todo el mundo viese abolidos los asesinatos legales. Más allá de la parafernalia poética, es un texto donde se afirma fuertemente la necesidad de abolir la pena de muerte. Aquí está afirmada en términos filosóficos esa necesidad, debe ser. Pero también hay una idea interesante de que la pena de muerte va a ser abolida, porque el progreso de la humanidad lleva consigo la abolición de la pena de muerte. Hasta aquí
una argumentación bastante ventaniana. La pena de muerte debe ser abolida, la pena de muerte va a ser abolida. ¿Vamos bien? ¿Se entiende en portugués el debe y el va a ser, no? Ahora, acto seguido Varela dice, otra cuestión es si podemos abolir la pena de muerte ahora y acá. Es otro problema. La pena de muerte debe ser abolida. La pena de muerte va a ser abolida. Pero otra cosa es si la podemos abolir aquí y ahora. ¿Por qué? Porque le parece que la pena de muerte, para poder ser abolida, necesita de ciertas condiciones que en Buenos Aires en 1827 no están presentes. ¿Y cuáles son esas condiciones? Bueno, simplemente una disposición de las masas para obrar por resortes menos crueles. Lo leo porque es mejor. Prometo que en los otros dos ejemplos no voy a leer nada porque si no... Pero aun cuando mi opinión desapruebe esta pena, la pena de muerte, creo que será imposible suprimirla en mucho tiempo en nuestro país. Para ello es menester remover inconvenientes muy grandes, crear instituciones costosas, capaces de disponer a las masas para obrar por resortes menos crueles. Sobre todo trabajar mucho en la elección de la pena que debería sustituir a la pena capital. Ninguna, cito otra frase, ninguna idea es para el vulgo, la plebe, los pobres ignorantes. Ninguna idea es para el vulgo más terrible que la de la muerte. Y es menester ceder y sacar partido de las preocupaciones cuando llegan a ser un motivo de las acciones del hombre y no es posible vencerlas. Tercera frase y última. Pocos habrá que sean partidarios de la pena de azotes. Latigazos. Dice, pocos habrá que sean partidarios de la pena de azotes. Pero nadie habrá entre nosotros que quiera sustituirle otra el día de hoy. Se ha observado el efecto que produce nuestra campaña en el mundo rural. Solo a la muerte temen más sus habitantes. Entonces, en estas tres frases, y otras más que están en el texto, vamos a leer, encontramos una especie de argumentación muy interesante en Varela. Varela dice, la pena de muerte debe ser abolida, la pena de muerte va a ser abolida, pero la pena de muerte no puede ser abolida aquí y ahora. ¿Por qué? Porque la pena de muerte se utiliza para disuadir a las masas, que son de donde se nutre las personas que cometen delito. El vulgo, la plebe, este conjunto de individuos ignorantes tiene una sensibilidad endurecida. Esta es una frase súper bentamiana, muy ligada a la obra de Bentham, aunque para decir lo contrario de lo que dice Bentham. Dice, las masas están compuestas por individuos que tienen una sensibilidad endurecida. ¿Qué quiere decir eso? Que no cualquier objeto les produce una sensación. Como su sensibilidad es muy rústica, muy primitiva, solamente les produce una sensación objetos contundentes. Si el objeto ahora es la pena, no podemos amenazar a los individuos para que no cometan delito con una pena que los privaría del dinero que no tienen o de la libertad que no valoran. Tenemos que amenazarlos con una pena que impacte en su sensibilidad endurecida, la muerte o incluso la integridad física, la pérdida de la integridad física, los azotes. Entonces, dice Varela, podemos lograr en algún momento que las masas, los campesinos del mundo rural en Buenos Aires, obren por resortes menos crueles, es decir, obren por motivaciones que no pasen por estos niveles de crueldad. Pero aquí y ahora no lo podemos hacer. Esto requiere el progreso de la humanidad. Instituciones gubernamentales, instituciones educativas, muy costosas. En algún momento lo vamos a lograr. Ya va a llegar el día de gala para la humanidad, como dice Varela. Pero mientras tanto, pena de muerte e incluso pena de azotes. Esta distancia entre lo verdadero y lo posible es muy importante en
el caso de la historia del pensamiento sobre la cuestión criminal en América Latina, en particular en Argentina, pero yo diría más en general en el sur global, ¿no? Se construye una argumentación acerca de que lo que debe ser es lo que debe ser de acuerdo a lo que dicen las voces del norte global, que eso que debe ser va a ocurrir como lo dicen las voces del norte global, pero que mientras eso no ocurra, podemos justificar aquí y ahora cosas que en el norte global no se justificarían nunca. Se vuelve justificable la pena de muerte o la pena de azotes, algo que Bentham nunca hubiera justificado. Pero se vuelve justificable con argumentos benthamianos, ¿no? Se justifica en cómo las masas acá son. Las masas son pastas en portugués, ¿no? A lo mejor las masas. Lo mismo, También lo mismo. bien. Las masas acá afuera son esas masas embrutecidas, ignorantes, pobres, que no conocen otro lenguaje que la violencia. Su sensibilidad no se puede disponer por otros mecanismos. Entonces no podemos reconstruir una pena más sutil. Tenemos que usar esta pena, que es la que usamos hoy, la pena de muerte, la pena de azotes, porque es la única manera de que esos bárbaros puedan conducir sus acciones sin violar la ley. Hasta que logremos que ellos dejen de ser bárbaros, logremos educar a esas masas para que su sensibilidad sea más refinada, tenemos que por lo pronto ceder y sacar partido, como dicen, ¿no? Ceder y sacar provecho de la realidad. Entonces hay que seguir usando la pena de muerte y la pena de azotes. Lo verdadero, lo deseable y lo posible. Esta decisión entre lo verdadero y lo posible es muy importante en el pensamiento sobre la cuestión criminal en Argentina en el siglo XIX. Y aparece y reaparece constantemente. Y es una invención extraordinaria en este proceso de traducción. Segundo elemento, segunda historia, mucho más breve. En 1888 se publica en Buenos Aires el primer libro de criminología positivista. Ese libro se llama Los hombres de presa. Es un título difícil, creo, de traducir a cualquier lengua, porque también es de español antiguo. Sería los hombres que depredan, los hombres que hacen a otros hombres sus presas y las depredan. Los hombres de presa son los delincuentes. Su autor se llamó Luis María Drago. El libro se publicó en 1888. En 1890, el libro fue traducido al italiano y se publicó con el título I criminali nati, los delincuentes natos, que no es igual a los hombres de presa. En la traducción se produjo en la casa Fratelli Brocca de la ciudad de Torino, que era la casa editorial donde publicaba sus libros Cesare Lombroso. Y se publicó con una introducción de 37 páginas de Cesare Lombroso. El libro fue reseñado en los archivos de criminología, psiquiatría y medicina legal, la revista que Cesare Lombroso había iniciado a publicar en 1885, y en la Escuela Positiva, la revista que Enrico Ferri había empezado a publicar en 1804. Se transformó en un texto en donde el puente entre Italia y Argentina, el sur y el norte, para estos casos, para este tema concreto, se articuló de forma muy clara. En las recensiones del libro de Luis María Drago en italiano, Enrico Ferri y Raffaele Garofalo, que son quienes lo reseñan, no lo reseñan autores menores, marginales, jóvenes que recién están empezando a involucrarse en la criminología positivista, lo reseñan voces muy importantes, proclaman todo el tiempo cómo el autor argentino ha hecho suyas, para pensar el problema del delito, las ideas de la criminología positivista. Sin embargo, tanto Enrico Ferri, en la reseña que él escribe, como luego Cesare Lombroso en el mismo texto de la introducción, reconoce que en algunos momentos aparecen algunas críticas a las ideas de la criminología positivista. ¿Cuáles son esas críticas que reconoce Lombroso? Sin citarlo, voy directamente al argumento. Dice, por ejemplo, que Luis María Drago pone en cuestión que los tatuajes sean un buen signo que identifique a los hombres delincuentes. ¿Por qué? Porque Lombroso, especialmente en la primera edición del Hombre Delincuente, como observación empírica de los 1010 casos que él había analizado de cuerpos
de hombres delincuentes, una de las cosas que les llama la atención es que de esos 1010, un gran porcentaje estaban tatuados. Entonces, la presencia del tatuaje aparecía como una práctica social ligada a la criminalidad. Lo que dice Drago es: los marineros en la Argentina se tatúan todos, y ninguno de ellos, o no todos, son criminales. Segunda observación crítica de Drago, perdón, no sé si se entiende, no dice más nada de Drago. Y Lombroso tampoco dice más nada, ¿no? La crítica es este ejercicio muy pequeñito de una observación empírica hecha por Drago, que contrasta la observación empírica hecha por Lombroso sobre un tema que en la argumentación de Lombroso no es marginal, sino que es ultra marginal. Los tatuajes son ultra marginales en la identificación de quiénes son criminales y quiénes no. Segunda observación, Drago pone en jaque también la idea de que la jerga, el jergo en italiano, la jerga, jerga en portugués, hay una palabra, giria, que la giria sea una característica de los hombres criminales, porque es de vuelta otra observación cuasi sociológica de Lombroso. Lombroso dice: los hombres criminales que yo he observado, muchos de esos cuerpos estaban vivos, no eran solo cuerpos muertos. Y cuando hablaba con ellos, los tipos no me contestaban en italiano. Me contestaban en un lenguaje muy raro que yo no entendía mucho, compuesto por un montón de palabras que tienen un significado especial, que es el lenguaje de los criminales, ¿no? La lengua que los criminales hablan, con la cual se entienden entre ellos. Entonces, por tanto, la jerga, la giria, sería un elemento característico del mundo de los criminales. ¿Ya? ¿Qué dice Drago? Yo con mis amigos fui al Colegio Nacional de Buenos Aires, que es el colegio en ese momento más importante de la élite de Buenos Aires. Y nosotros, para poder comunicarnos y hacer que los profesores, los maestros no entendieran de qué hablábamos, inventamos un lenguaje propio. Y ninguno de nosotros se transformó ni en homicida ni en violador. Pese a que durante muchos años hablábamos jerga. De vuelta, Lombroso hace ese reconocimiento. De vuelta, la jerga, la giria, en la argumentación de quiénes son los delincuentes y quiénes no, Lombroso, no es marginal, es ultra marginal. Son acotaciones al margen, en el sentido estricto del libro El hombre. Entonces, fíjense que cuando Lombroso dice: este autor es muy importante, y es muy importante que lo leamos, y es muy importante traducirlo al italiano, dice, es muy importante porque él ha cogido nuestras ideas allá, no sabe muy bien ni dónde queda Lombroso en 1888. En Argentina habla de América del Sur, como para no errarle, digamos. Allá en América del Sur ha cogido estas ideas y las ha cogido en forma creativa, porque no solamente reconoce las bondades de nuestros argumentos, sino que incluso osa criticarnos, ¿no? Pero claro, las críticas que Lombroso reconoce son como críticas que están que apuntan a elementos muy marginales de su argumentación. Así todo, el nota a pie de página, la introducción que hace, no puede con su genio y trata de decir que lo que dice Drago es incorrecto, ¿no? Y que el tatuaje y la jerga no son síntomas del hombre delincuente, pero que vale la pena seguir investigando a ver si eso es así o no. Y que en todo caso, Drago no nos da observaciones científicas sobre el asunto, sino simplemente observaciones que nacen de su vida cotidiana y no valen como observaciones científicas. ¿Bien? Ahora, ¿qué es lo más importante de este libro? Que Drago, en realidad, este libro ha sido leído muchas veces como un libro lombrosiano. Esto ha sido apoyado fuertemente en el hecho de que Lombroso hizo traducir y publicar el libro en italiano. Esto ha sido muchas veces facilitado por el hecho de que el mismo Lombroso dice: este es un gran libro que reproduce nuestras ideas. Sin embargo, el libro de Drago es bastante más complicado que eso. Drago dice, y no lo voy a leer, te resiste la tentación, pero Drago dice explícitamente, 1888, que la idea de atavismo de Lombroso es aventurada. Que la idea de que el hombre delincuente es un ser atávico, un retorno a lo antiguo en el proceso de evolución de la humanidad, es una idea construida sobre la base de una serie de observaciones científicas débiles, que ha recibido muchas críticas, que Drago reseña por parte de antropólogos igualmente positivistas a Lombroso, pero que
señalan que las características que Lombroso dice haber identificado como típicas del hombre delincuente no están presentes en los hombres delincuentes en general, y que hay muchos hombres delincuentes, y que al mismo tiempo están presentes en personas que no son delincuentes. Entonces, Drago dice, esta noción de atavismo hoy no está confirmada científicamente. Y sería bueno desembarazarnos de ella para pensar el fenómeno de la primera mitad. En 1888, poner en jaque la noción de atavismo para la tradición lombrosiana no era un elemento menor. De vuelta, no era la jerga ni el tatuaje, era el corazón de la teorización lombrosiana en su formato de 1888. En 1888 Lombroso ya publicó 3 ediciones del hombre delincuente. Y todavía, en la última edición de 1884, el atavismo está en el centro de la escena. Después, en la edición de 1889, se va a desplazar un poco. Está muy bien eso. A esto le agrega otro elemento Drago, que es muy interesante. Además de recoger otras voces igualmente del norte global, igualmente europeas, y agrego, igualmente positivistas, que ponen en jaque la afirmación de Lombroso, lo que hace Drago es instalar otro argumento, que es más vernáculo, más local. Dice, además, toda la idea de atavismo está basada en una imagen de los llamados pueblos salvajes o primitivos, que es una imagen injusta, construida por europeos que se hicieron unos viajes por ahí, recogieron algunas observaciones mientras estaban viajando, les gustaba dramatizar las cosas y por tanto enfatizaban aquello que era lo que más se alejaba de su sensibilidad, y es tremendamente selectivo y crea una idea de que lo que ellos llaman pueblos primitivos son primitivos y que lo que ellos llaman pueblos civilizados son pueblos civilizados, generando una única línea divisoria en donde lo civilizado sería lo europeo. Y la verdad es que lo que sabemos, por ejemplo, del Imperio Inca, dice Drago, y se pone a repasar las observaciones que, en un texto de 1888, estaban disponibles acerca del funcionamiento de las sociedades en torno a lo que en ese momento se definía como Imperio Inca, nos muestran unos grupos sociales con un altísimo nivel de civilización, en donde todas las cosas que Lombroso y otros europeos dicen que son típicas de los pueblos primitivos no están presentes. Drago incluso se enoja fervientemente porque en un texto de Lombroso cita las observaciones de un viajero inglés que cuenta que en un río en Mendoza es una región de los Andes en Argentina, las mujeres se bañan desnudas junto con los hombres, en un gesto que solamente es típico de pueblos primitivos. Entonces Drago, que no sé cómo hubiera valorado que las mujeres se bañaran con los hombres desnudos en el río, tal vez tenía una valoración un poco más positiva, pero fundamentalmente lo que sabía era que no pasaba, ¿no? Tal vez se hubiera tomado un tren para ir a Mendoza si eso ocurriera, pero no ocurría. Lo que ocurría era algo totalmente diferente. Entonces lo que dice es, la calidad de las observaciones científicas sobre los pueblos primitivos son estas. Los varones y las mujeres se bañan juntos en el río de Mendoza. Y eso sabemos que no pasa. Entonces, si no pasa esto, ¿por qué voy a creer que los pueblos primitivos de Australasia le extraen el corazón a sus prisioneros y se lo comen cuando está latido? Si en una observación más nimia, que es cómo se baña la gente en un lugar, estos tipos dicen cualquier barbaridad, ¿por qué les voy a reconocer como verdadero este tipo de afirmaciones? Y lo que está haciendo Drago, de un modo muy rudimentario, esquemático, con las herramientas que tenía un intelectual joven de la ciudad de Buenos Aires en 1888, es poner en jaque la distinción entre lo civilizado y lo primitivo. Por tanto, su puesta en cuestión de la noción de atavismo no está ligada exclusivamente a la puesta en cuestión de la noción de atavismo al estilo del norte global, sino que alberga, incipientemente, en forma tentativa, fragmentaria, con evidencias que por supuesto no son satisfactorias para alguien que lo lea hoy, alberga una puesta en cuestión incluso de la distinción entre lo primitivo y lo civilizado, y su ubicación, su superposición con una división geográfica entre el norte y el sur. 11:53.
Tercer ejemplo breve. No hagamos el tercer ejemplo. 7 minutos. No hagamos el tercer ejemplo. Tal es otro ejemplo parecido. Ustedes créanme que es parecido. Tenía más que ver de vuelta con la criminología positivista en otro momento, en un momento de consolidación, con la obra de un autor argentino muy prestigioso en ese momento que se llamó José Ingenieros. Y el cuarto momento tenía que ver con la obra de Raúl Zaffaroni, que es alguien a quien muchos de ustedes conocen, porque ha sido muy traducido al portugués, sobre todo quienes vienen del mundo del derecho, y es probablemente el jurista de derecho penal más importante que arrojó la historia argentina. Y cumplió un rol muy importante en el nacimiento y difusión de la criminología crítica. Por tanto, por eso es un personaje muy relevante.